En el 2010 inicié mi era gótica que mantengo hasta la fecha. Mi padre tenía como hobby organizar subastas y de lo recaudado organizaba alguna reunión familiar, así que fue a Nueva York a comprar algunas cosas para vender. Cuando regresó, traía un par de cajas grandes principalmente llenas de joyas. Me dejó escoger primero para ver si había algo de mi agrado, eché un vistazo. Había muchas cosas llamativas, pero encontré algunas que me gustaron bastante. Había una pulsera de surfistas, una cadena de Tupac para regalarle a alguien que me gustaba y un collar llamativo con una gran base de leopardo y gemas grandes encima. Después de un rato le enseñé a mi padre mi botín, y me dijo, ¿eso es todo? Anda, escoge algo más y elige antes de que lo ponga a la venta y alguien te gane todo lo bueno. Rebusqué en cada caja nuevamente, pero ya como ya lo había visto todo, nada llamaba mi atención y algunas otras que me parecían demasiado aburridas. Luego eché un último vistazo a la última caja y encontré un collar precioso que no había visto la primera vez que busqué. Tenía una calavera tallada en madera como amuleto, y el collar estaba hecho de cuentas blancas en miniatura. Lo olí y tenía un aroma ahumado y dulce muy característico. Me emocioné porque tenía un aspecto gótico. Se lo enseñé a mi padre y me dijo que no recordaba haber recibido ese collar, pero que no le importó. Como no tenía broche y era demasiado pequeño para mi cabeza, corté parte del collar y lo alargué con un poco de hilo de cáñamo que tenía. Desde entonces, nunca más me lo quité. En aquel entonces, ya había tenido muchas experiencias relacionadas con la magia y el esoterismo y que generalmente me guardaba para mí o mi pequeño círculo de amistades porque recuerden esto pasó en 2010. En ese tiempo si hacías comentarios sobre estos temas te marginaban y se metían contigo para golpearte o decirte groserías. El día que llevé por primera vez mi collar a la escuela mi número de almuerzo era el 10.666. Por Dios. Mis amigos estaban fascinados con el collar. Uno de ellos lo tocó y dijo que se sintió muy bien por lo que no dejaba de insistir en que se lo prestará un rato para ponérselo y me lo devolvería al final de las clases. Yo me negué de inmediato y lo ignoré para que dejara de insistir. Cuando volvíamos de almorzar y entramos al salón de clase bromeé sobre que ese mismo amigo insistente del collar se había enfermado por la leche con chocolate del colegio, solo para que segundos después empezara a vomitar después de beberse un cartón. Después de ese comentario en los días siguientes de mi grupo de amigas con las que nos juntábamos durante la hora del recreo ya no se querían sentar conmigo ahí y hacían comentarios de que me tenía mucho miedo. Me estaba cansando de todos los chistes de brujas y bromeaba con toda la mesa diciendo que esperaba que no se intoxicaran. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, solo quedaban 2 de las 8 chicas. Pregunté dónde estaban las demás y me dijeron que habían dicho que estaban enfermas. Luego estaba en clase de gramática y los chistes de brujas continuaron. Un niño quería faltar a clase y me dijo que le diera dolor de cabeza para poder irse. Para ser justos, este niño creía que la magia era una tontería y que yo buscaba llamar la atención por lo que quería avergonzarme. Entonces le dije, ahora, ¿tienes dolor de cabeza? Y moví los dedos sobre su cabeza como lo hacen en las películas mientras conjuran hechizos. Dale like y suscríbete o comparte para ayudarme a seguir subiendo estas historias. Si tienes alguna historia similar no dudes en compartirla en comentarios por favor. Parecía que no pasaba nada. Pero luego, unos 30 minutos después, empezó a agarrarse la cabeza. Lo supe porque se sentaba a mi lado. Por lo mismo le dije que dejara de jugar y que no era gracioso. Además de que me estaba distrayendo porque seguíamos en clase pero. Luego le dieron permiso para salir de clase e ir a la enfermería. Una vez más, sentí que los chistes de brujas los hacían muy a menudo y era fastidioso. Ese día al final de clase mientras caminábamos a las salidas y cada quien se dirigía a su casa, escuché como una chica se burlaba de su amiga que tenía un fogazo en la boca y no paraba de decirle que se veía horrible. La chica solo caminaba con la cabeza agachada y escuchaba la burla pero no se defendía. Así que me apresuré y le dije que dejara de molestarla o le podría pasar lo mismo a ella. 2 días después, nos encontramos en la mañana en la entrada de la escuela y me gritó enojada tapándose la boca y diciendo esto es culpa tuya. Apartó las manos y ahora también tenía un fogazo labial enorme. Desde entonces fue donde las cosas dieron un giro. Mi hermana y yo discutimos aunque ella ya no vivía ahí nos visitaba muy seguido porque mis padres recogían a mi sobrino del kinder y ella pasaba por él o lo dejaba quedarse a dormir. Seguido peleábamos porque entraba a mi cuarto cuando quería o tomaba mis pantuflas o algunas ligas para el cabello.
Me frustré mucho y cuando no pude más le grité y le dije que ojalá tuviera un accidente automovilístico para que su coche quedara destrozado. Solo le grité eso y no esperé a que me respondiera con algo igual de feo y me encerré en mi habitación. A la semana siguiente al llegar de la escuela no había nadie. Fue un poco raro porque no dejaron una nota en la mesa o alguna llamada para ver cómo estaba. Mi familia llegó muy noche. Venían del hospital de chequeos y revisiones porque mi hermana había tenido un accidente en el coche y lo peor era que mi sobrino estaba con ella. Afortunadamente no les pasó nada grave, solo unos rasguños, golpes leves y el susto horrible. Estaba aterrorizada y tenía miedo de hacer bromas o decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Se había corrido la voz en la escuela que yo era una bruja. Un día, un amigo me defendió en la salida de la escuela. Decía que las brujas no existían y que lo demostraría de una vez por todas. Me pidió que le contara algo específico que ocurriría. Le dije que al bajar del autobús escolar para llegar a su casa se tropezaría con sus agujetas, se caería por las escaleras y se golpearía la rodilla en el piso. Ese día nos fuimos juntos en el transporte escolar, hablábamos y bromeábamos, nos reíamos y la verdad es que se me olvidó lo que dije. Al bajar mi amigo, se giró y me dijo adiós con la mano. Al bajar de las escaleras, tropezó con la agujeta y cayó de rodillas. Se levantó, me señaló y dijo, ¿de verdad eres una bruja? No puedo describir cómo me sentí en ese momento. Me sentí muy abrumada y confundida, fue tan extraño. Mi amigo parecía asustado y confundido. Bajé en mi parada sintiéndome avergonzada. Pero las cosas no terminaron ahí, se puso aún más raro. Durante las vacaciones de verano, unos familiares querían viajar a hacer un viaje familiar. Un primo de casi mi edad también iba. Querían viajar a Gatlinburg, TN, y ver el museo Please Believe It or Not y el acuario también. Yo estaba muy relajada porque todo estaba tranquilo y me estaba divirtiendo. Estábamos mirando una exhibición del hombre más alto que jamás haya existido, y pasamos por algunas vitrinas que tenían artefactos nativos americanos. Finalmente, mi padre dijo que era hora de volver y pasamos por la siguiente sección que era de artefactos africanos. Mi primo empezó a gritarme, mira, mira. Yo pensaba, ¿qué? Dijo, es igual al tuyo. Al girarme y mirar dentro de la vitrina de artefactos africanos, vi exactamente el collar que llevaba puesto. Dos de ellos, de hecho, mostraban la parte delantera y trasera del modelo. Eran idénticos. Una vez más, el mundo me daba vueltas y estaba muy confundida. Un letrero con explicación decía que se teorizaba que el collar era un collar curativo, pero no lo era para mí. Era como una herramienta para amplificar las palabras. Fue impactante. Siempre creí en la magia y me sentí afortunada de poder experimentarla. Pero, para ser honesta, creía que todo era una broma pesada de mis compañeros hasta el accidente de coche de mi hermana, y luego, cuando mi amigo se cayó, la situación se volvió más real. Cuando vi el mismo collar en el museo, no supe qué pensar. ¿Cómo lo conseguí? ¿Cómo fue que mi papá fue a Nueva York a comprar joyas baratas para una subasta y terminó con este artefacto? ¿Y por qué viajamos tan lejos, a Gatlinburg, y vimos a sus hermanas en una vitrina de un museo? ¿Qué intentaba mostrarme? Ahora pienso en lo gracioso que habría sido tomarme una foto junto a la vitrina con mi collar y los de las vitrinas de al lado y enviarla al museo, pero en ese momento escondí mi collar por temor a que pensaran que había robado una de las vitrinas. Gracias por ver, suscríbete para no perderte del próximo chismecito.